Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es una guía segura en medio de un mundo de confusión y rebelión. Pedimos, Padre, que nos hables por medio de esa palabra. Te ruego, Señor, que toques nuestros corazones y cambies nuestras vidas, porque te lo imploramos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer de Apocalipsis el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Y quiero darles un corto repaso de Apocalipsis 14. Aquí encontramos mensajes de 3 ángeles. Son los últimos mensajes de Dios al planeta Tierra. Y eso lo sabemos porque inmediatamente después que el tercer ángel imparte su mensaje, se ve a Jesús sentado en una nube con una hoz aguda y viene a cosechar la tierra. Es decir, se predica el primer mensaje, el segundo mensaje, el tercer mensaje. Cuando termina el tercer mensaje, se ve a Jesús sentado en la nube con la hoz aguda y va a regresar a la tierra. Es decir, son los últimos mensajes de Dios al planeta Tierra. Son para nuestra época. Ahora, los versículos que vamos a leer constituyen el mensaje del primer ángel, el primero de los 3. Y dice en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero preguntarles, cuando este ángel proclama su mensaje del evangelio eterno al mundo, ¿la puerta de la salvación todavía está abierta? Obviamente que sí, porque si no hubiera oportunidad de salvación, entonces ¿para qué predicar el evangelio a todo el mundo? Es obvio que cuando se está predicando el mensaje del primer ángel, la puerta de la salvación o la puerta de la gracia está aún abierta. Ahora, recalco eso por algo muy importante que dice en el versículo 7. Es el mismo primer ángel que está predicando el evangelio eterno. Y dice allí en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Muy bien. Ustedes se van a dar cuenta durante esta semana que muchas veces voy a leer mal. No es porque no veo bien, sino porque yo quiero estar seguro de que ustedes están leyendo la Biblia y se están fijando en lo que estoy diciendo. Porque es importante que lo que yo diga venga directamente de la Biblia. Dice aquí que el primer ángel declara, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunta, ¿el juicio comienza cuando el primer ángel está proclamando su mensaje? Claramente sí. Porque dice que está predicando el evangelio eterno y dice, mientras predica el evangelio eterno, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza mientras se está predicando el evangelio. Muchos cristianos creen que el juicio es cuando Jesús venga. Pero claramente el mensaje del primer ángel nos dice que el juicio comienza mientras que el evangelio eterno se está predicando al mundo. Lo cual significa que el juicio comienza antes de que venga Jesús. Comienza antes de que se cierre la puerta de la salvación. Porque el juicio comienza mientras el evangelio se está predicando. Es decir, el juicio comienza antes de la segunda venida de Jesús. Antes de que se cierre la puerta de la salvación, mientras se está predicando el evangelio de Cristo. Es decir, estamos ahora viviendo en el tiempo
del juicio mientras está predicando el evangelio. Ahora surge la pregunta: ¿a dónde se realiza ese juicio? ¿En qué lugar? Vamos a Daniel, el capítulo 7, y vamos a ver a dónde transpira o a dónde se realiza ese juicio. Ya sabemos que es antes que Jesús venga, mientras la puerta de la salvación está abierta, mientras se está predicando el evangelio, ya el juicio comenzó, pero ahora queremos saber a dónde se está haciendo ese juicio, en qué lugar. Noten Daniel, el capítulo 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Muy bien. ¿Dónde vive Dios el Padre? En el cielo. Muy bien. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones que asisten delante de él? Los ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. Muy bien. Y ahora noten la última parte del versículo. Dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿A dónde se realiza este juicio? En el cielo. ¿Cuándo? Antes que Jesús venga, mientras está predicando el evangelio. Ahora vamos a ver cuántos tenemos que comparecer ante ese tribunal. Noten 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. ¿Cuántos tenemos que comparecer allá, ante el tribunal de Cristo? ¿Todos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que alguno de nosotros, muy bien, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos tienen que comparecer ante el gran tribunal? Todos. Todos significa que no falta ¿qué? No falta nadie, no falta ninguno. Todos tienen que comparecer. Pero ahora tenemos un problema. Si el juicio es en el cielo, antes que Jesús venga, ¿cómo podemos nosotros comparecer allá si estamos viviendo en la tierra? ¿Me están entendiendo la pregunta? Es más, ¿cómo pueden aparecer los muertos allá para ser juzgados si la Biblia dice que están sepultados en el sepulcro? ¿Cómo es que si antes que Jesús venga se hace el juicio, mientras se está predicando el evangelio, todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo, pero nosotros estamos viviendo en la tierra y los muertos están sepultados debajo de la tierra? ¿Cómo podemos entonces comparecer allá? La respuesta es que nosotros comparecemos allá no en persona, sino que comparecemos allá a través de los registros de nuestra vida que están escritos allá. ¿Saben ustedes que Dios tiene una fotocopia de mi persona allá? Tiene una fotocopia de cada uno de nosotros, por dentro y por fuera. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada emoción, cada acción, Dios tiene allá en forma escrita en sus libros cada detalle de cada vida de cada persona. Y cuando se hace el juicio, cuando comparecemos ante el tribunal de Cristo, no nos aparecemos allá en persona, porque el juicio se hace en el cielo
antes que Jesús venga, mientras que nosotros estamos ¿dónde? En la tierra. Así que lo que hace Dios es abrir nuestros registros y nos juzga en ausencia mientras mira el registro de nuestra vida. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, nos juzga a través de nuestros registros. Así que, ¿qué hemos visto? Número 1, el juicio se realiza mientras se está predicando el evangelio en la tierra. En segundo lugar, el juicio se realiza en el cielo. En tercer lugar, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. En cuarto lugar, no aparecemos en persona, sino que aparecemos a través de nuestros registros, a través de lo que está escrito en los libros. Ahora, en quinto lugar, ¿a base de qué nos va a juzgar Dios? ¿Con qué va a comparar Dios nuestras vidas para ver si vamos a heredar la vida eterna o si vamos a sufrir la muerte? ¿Con qué compara Dios nuestra vida? Vamos a el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 12. Santiago, el capítulo 2 y el versículo 12. Aquí nos dice cuál es la norma del juicio. Es decir, ¿con qué se va a comparar nuestras vidas? Dice allí en Santiago el capítulo 2 y el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser ¿qué? Juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál va a ser la norma del juicio? Con que se van a comparar todas las obras y todas nuestras palabras y todos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Se va a comparar lo que hicimos ¿con qué? Con la santa ley de Dios. La ley es la norma del juicio. Y sabemos que la ley es la norma del juicio aquí también en la tierra. Por ejemplo, si un individuo mata a otra persona, se le trae a colación el Código Penal, ¿sí o no? Se dice, la ley dice, no mates. Así que como tú mataste, la ley te ¿qué? La ley te condena. Es decir, nuestras acciones, nuestra vida se compara con la ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Levanten la mano, los que han pecado. Mejor dicho, levanten la mano los que nunca han pecado. ¿Saben que si levantaran la mano, ese iba a ser el primer pecado? Porque son mentirosos. La Biblia nos dice en Romanos el capítulo 3 y el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Y en el versículo 23 también de Romanos, el capítulo 3, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando Dios nos trae la ley a colación, la ley inmediatamente nos condena, porque todos hemos desobedecido la ley. El Código Penal dice, tú eres culpable. El Código Penal de Dios dice, tú eres culpable, tú hiciste esto, aquello, lo otro. Por lo tanto, la ley nos condena, porque todos hemos pecado. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la sentencia que se dicta contra aquellos que pecan? Romanos 6 y el versículo 23, el apóstol San Pablo dice, mas la paga del pecado es muerte. Es decir, el Código Penal dice, la ley de Dios dice, si pecas, mueres. ¿Y cuántos hemos pecado? Todos. Por lo tanto, ¿cuántos estamos bajo sentencia de muerte? Todos. Y alguna persona dice, pero Pastor Bor, entonces, ¿quién se va a salvar? Si en el juicio tengo que comparecer ante el tribunal de Cristo y tiene escrita toda mi vida allá,
Y mi vida está manchada de emociones impías, de pensamientos malos, de acciones malas, de palabras malas. Y yo tengo que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Cristo me saca la ley y dice, mira, la ley es santa, justa y buena y perfecta. Y mira todo lo que tú hiciste en violación de la ley. Por lo tanto, Dios dice, tienes que morir. ¿Quién podría pasar el juicio? Nadie. Toda boca, el apóstol Pablo dice que toda boca se tapa cuando está ante el tribunal de Dios, porque no hay nadie justo. Todos estamos bajo condena de muerte. ¿Quién entonces podrá ser salvo? Y saben que lo peor es que la Biblia nos describe que en ese juicio Satanás está presente como el acusador. Ustedes pueden leerlo en Zacarías, el capítulo 3, no lo vamos a buscar, pero en Zacarías 3 estaba Josué, el sumo sacerdote que representaba al pueblo de Israel, es decir, en él estaba representado todo el pueblo. Y dice que estaba vestido de harapos, estaba vestido de vestiduras viles, sucias, que representaba los pecados y las inmundicias de Israel. Y estaba delante de él el ángel de Jehová. Y en el lado izquierdo estaba Satanás acusándolo y diciéndolo, mira, mira, Dios está con los mantos manchados, ha quebrantado la ley, está sucio, me pertenece a mí. Pero luego el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es un símbolo de Jesús, el ángel de Jehová dice, quítenle esas vestiduras viles y vístanlo de gala. Ahora yo pregunto, cuando el diablo nos acusa delante de Dios y dice que somos pecadores, ¿tiene razón el diablo? ¿Tiene razón? Cuando dice que somos pecadores, claro que tiene razón. Y puede sacar la ley, y saca la ley, y dice, porque el diablo también guarda registros. Él dice, yo sé exactamente lo que hizo el pastor Bor. Aquí hizo esto, y esto, y esto. Y tu ley dice que no hay que hacer eso, que la paga de eso es la muerte. Por lo tanto, Satanás dice, él merece morir. Y entonces ustedes dicen, ¿quién puede pasar victoriosamente el juicio? Todos estamos condenados. Cuando nuestro nombre sea llamado ante el Tribunal Supremo, todos estamos perdidos. Ahora quise pintar un cuadro lóbrego para comenzar. Pero ahora quiero darle las buenas noticias de lo que sucede en el juicio cuando Dios me llama. Vayan conmigo a 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. 1 de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. Aquí está hablando de Jesús. Y antes de leerlo, yo quiero hablarles un poco de una ceremonia que había en el Antiguo Testamento, en el santuario del Antiguo Testamento. Cuando un pecador en Israel transgredía o desobedecía la ley de Dios, el pecador podía traer un cordero al santuario o al templo. Ese cordero debía ser perfecto, sin defecto. Debe ser absolutamente perfecto. Y cuando el sumo sacerdote o el sacerdote se cercioraba de que en el cordero no había defecto, entonces ese cordero era sacrificado, es decir, ese cordero moría. Y muchas veces el sacerdote colocaba la mano sobre la cabeza, a veces era el pecador también, colocaban la mano sobre la cabeza del animal y confesaban el pecado sobre la cabeza del animal. Y entonces el animal, el cordero, era muerto. Es decir, se degollaba, le cortaban el cuello y le chorreaba la sangre y quedaba inerte ese animal. Ahora quiero que noten dos cosas importantes en cuanto al cordero. En primer lugar, el cordero tenía que ser sin mancha. Eso representa la vida perfecta de Jesús. Porque ¿qué exige la ley de Dios? La ley de Dios dice, obedece y vive. Todos nosotros hemos pecado, no hemos obedecido y por lo tanto merecemos morir. Era necesario que Jesús viniera y viviera una vida perfecta
que Él me pudiera regalar a mí. Ahora en un momento le voy a explicar un poquito más este asunto. El Cordero perfecto representaba la vida perfecta de Jesús. Y después que se cercioraba de que el Cordero era perfecto, entonces el Cordero se sacrificaba, que representa la muerte de Jesús. Es decir, el Cordero representaba dos cosas: la vida perfecta de Jesús y la muerte de Jesús. Ahora fíjense lo que dice 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos redimidos con oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin ¿qué? Sin mancha y sin contaminación. ¿Ven las dos características de Jesús? En primer lugar, era un cordero sin mancha y contaminación. Es decir, vivió una vida perfecta. La ley exige una vida perfecta. Jesús le ofreció su vida perfecta a la ley. Dijo, lo que tú exiges, yo te lo doy. Y sin embargo, Jesús cargó los pecados de la raza humana y sufrió la muerte aun cuando era un cordero perfecto. Es decir, Jesús vivió una vida perfecta y Jesús murió. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quién creó en este mundo a todos los seres humanos? ¿Saben que Jesús fue el creador de todos los seres humanos? A todos nosotros nos creó Jesús. Y algunos dicen, no, pero si yo nací de mi mamá. ¿Y su mamá de dónde nació? De la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de quién nació? De la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde llegamos finalmente? Llegamos a Adán y Eva, de donde vienen todos los seres humanos. Es decir, que cuando Jesús creó a Adán y Eva, en ellos nos hizo a todos. Y como Jesús creó a todos, Jesús podía ofrecer su vida en lugar de todos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, como Jesús creó a todos, Jesús era el único que podía decir, ok, yo voy a ir al mundo y yo voy a vivir una vida perfecta, la que deben vivir ellos. Y entonces yo vivo esa vida perfecta y aunque ellos son pecadores, yo les voy a regalar mi vida. Y entonces ellos van a ser aceptados como perfectos, no por ellos, sino en mí. Y yo voy a morir la muerte que ellos debían morir. De esa manera, yo morí para que ellos no tengan que morir. Es decir, yo viví la vida que ellos deben vivir y yo morí la muerte que ellos deben morir. Y entonces Jesús vino a este mundo y vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario. Y entonces Jesús ahora dice, yo hice eso en lugar de todos los seres humanos. Y el que me reciba a mí, el que me acepte a mí, ahora, aunque su vida esté manchada de pecado, ya el Padre no va a mirar la vida de ellos, sino que va a mirar la vida mía en lugar de la de ellos. Y ya no va a exigir la ley la muerte de ellos, porque ellos están en mí y yo ya sufrí la muerte que ellos deben sufrir. Es decir, yo viví por ellos, yo morí por ellos. Si me reciben a mí, serán aceptos ante mi Padre en el amado. Por eso no tenemos que preocuparnos de lo que el Padre, de lo que Dios piensa de nosotros, sino que tenemos que preocuparnos de lo que Dios piensa de Jesucristo, nuestro representante allá. Y saben que cuando yo contrato a Jesús, algo fabuloso sucede. Nota lo que dice Primera de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Primera de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Un texto muy bien conocido dice esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que si yo contrato a Jesús como mi abogado,
Jesús vaya y habla en mi lugar. No hay una persona más fatua que la que procura defenderse a sí misma ante un tribunal. Lo más inteligente que puede hacer es contratar a un ¿qué? A un abogado que es el portavoz que representa, que habla por la persona. Y lo que sucede es que cuando nosotros comparecemos ante el tribunal de Dios con nuestros pecados, merecemos ser condenados, merecemos morir. Pero contratamos a Jesús, nuestro abogado. Cuando Él se presenta allá, Él me representa. Y el Padre mira a Jesús. Jesús dice: Padre, yo vengo aquí representando al pastor Esteban Bor. Y el Padre dice: ¿y dónde está Él? Jesús dice: no, Él no tiene que presentarse, porque Él me contrató a mí. Él me aceptó a mí. Así que, como yo lo estoy representando, como yo viví la vida que Él debe vivir, y yo morí la muerte que Él debe morir, entonces, Padre, acéptalo a Él en mí. Por eso es que la Biblia dice que somos aceptos en el amado. No tenemos que preocuparnos de lo que sucede en el juicio, siempre y cuando estamos en Jesús. Porque cuando Dios llame nuestro nombre, nuestra vida está manchada. Pero si estamos en Cristo, la vida perfecta de Jesús está en lugar de mi vida imperfecta. Y la muerte de Jesús cuenta como si fuera mi muerte. Y soy aceptado en el amado. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Puedo ir a la casa y me puedo dormir tranquilo, sabiendo que mis pecados han sido perdonados, sabiendo que tengo un abogado en el cielo que me representa, y no tengo que preocuparme más de lo que piensa el Padre de mí, sino que tengo que preocuparme de lo que el Padre piensa de Jesús. Y el Padre piensa muy bien de Jesús, porque Él vivió una vida perfecta y Él pagó la deuda del pecado. ¡Qué maravilloso! Pero ahora escuchen lo que les voy a decir. Cristo no va a representar a todo ser humano ante el Tribunal Supremo. Jesús solamente va a representar a aquellas personas que se han unido a Él y que lo han contratado como su abogado. Ustedes conocen ese texto, el más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El sacrificio de Jesús fue dado ¿para quién? Para todo el mundo. Es decir, entonces se va a salvar todo el mundo. No. Porque fíjense que el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ahora escuchen la segunda mitad del versículo, dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa todo aquel que en Él crea? Significa todo aquel que lo contrate como su abogado, que lo reciba a Él como Salvador, que lo contrate como su representante. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Mi esposa y yo, en unos pocos días vamos a cumplir 34 años de casados. Bastante tiempo, ¿verdad? Algunos de ustedes no tienen ni 34 años de edad. Y cuando llega el aniversario, yo voy a un almacén y compro un regalo. Y le traigo el regalo a mi esposa. Yo pregunto: ¿cuánto cuesta el regalo? Inmediatamente piensan: depende. ¿Cuánto le cuesta el regalo a ella? Nada, porque si le cuesta, no es regalo. Imagínense ustedes que yo le trajera el regalo, lo abre, un perfume bien costoso, el que quería, y cuando abre el regalo, mira, ¡ay, qué lindo! Y le digo: páguemela. No sería regalo, ¿verdad que no?
El regalo es gratis para el que lo recibe, pero le cuesta al que lo da. Cuando Jesús vivió la vida que yo debo vivir, vivió sin pecar, aunque fue tentado en todo, y murió la muerte que yo debo morir, Jesús pagó por mi salvación. Jesús compró el regalo, la salvación. Y lo único que yo tengo que hacer es ¿qué? Recibirlo, y a mí no me cuesta nada. No me cuesta nada. Ahora yo pregunto algo. Cuando alguien le regala algo a una persona, esa persona, para quien se compró el regalo, tiene la opción de recibir o rechazar el regalo. ¿Puede la persona decir, ¿cómo me compraste eso tan barato? Eso no es lo que yo quería. Llévate tu regalo. No lo quiero. Pregunto, ¿hay la opción de rechazar el regalo? Claro que sí. Entonces, para esa persona el gasto se hizo en vano. Así es con Jesús. Jesús, cuando murió en la cruz, pagó un precio infinito para salvarnos del pecado. Pagó nuestra deuda. Y nosotros, lo único que Dios espera es que nosotros digamos, sí, Señor Jesús, yo recibo el regalo, te contrato como mi abogado, te acepto para que yo sea acepto ante el Padre en el amado. Es decir, tengo que recibir el regalo, o si no, para mí, el pago que Él hizo fue un pago, ¿cómo? En vano. Es decir, Jesús pagó para que se puedan salvar todos los seres humanos. No hay ni uno que debe perderse, porque Jesús pagó por todos los pecados de todos los seres humanos. Compró la salvación para todos, sin excepción. Compró el regalo. Pero muchos se van a perder, porque rechazaron el regalo que Jesús compró. No lo van a recibir a Él. Y créanme, queridos amigos y hermanos, que si yo tengo que comparecer ante el tribunal de Cristo, yo solo, no hay forma que yo pueda pasar por el juicio. Porque voy a tener que responder por mis pecados. Si no recibí el pago que hizo Jesús, yo voy a tener que responder por mis pecados yo mismo. Y si no recibo a Jesús la muerte que Él sufrió, entonces yo voy a tener que sufrir la muerte. Es decir, que mi única esperanza en el juicio es que yo reciba a Jesús como mi Salvador personal, para que Él me represente, para que yo pueda ser aceptado en Él. Y entonces cuando Dios llame mi nombre, porque el juicio se hace en el cielo, se hace mientras se está predicando el Evangelio, como hemos visto, cada uno de nosotros tenemos que comparecer. La Biblia dice que hay un juicio de los vivos y hay un juicio de los muertos. Todos tenemos que comparecer a través de nuestros registros. Pero si hemos recibido a Jesús, al lado de todos esos pecados en los registros está escrito, perdonado por la sangre del Cordero. Y entonces Jesús se presenta ante su Padre y dice, Padre, me presento aquí en favor de esta persona. Sí, ha pecado mucho, pero me recibió. Así que acepta mi vida y acepta mi muerte en lugar de la vida y la muerte del pecador. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Es la única forma que puedo pasar el juicio, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que yo recibo a Jesús? ¿Cómo es que yo soy acepto en el amado? ¿En qué momento es que yo recibo el regalo que Jesús compró? Hay una ceremonia que menciona la Biblia, que Dios estableció, que es el momento oficial cuando yo le digo a Jesús, yo recibo el regalo, gracias por el regalo. Esa ceremonia se menciona en el libro de Gálatas. Vayan conmigo al libro de Gálatas, el capítulo 3 y los versículos 26 y 27. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26 y 27. Este es el momento oficial cuando recibimos el regalo, cuando abrimos el regalo. Cuando ya Dios nos incluye en Jesús.
Fíjense lo que dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26 y 27. Dice allí: pues todos sois hijos de Dios. ¿De qué forma? Por la fe en Cristo Jesús. Y ahora escuchen esto. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados, y ahora escuchen, bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es decir, cuando yo aparezco ante el tribunal, el Padre me mira y dice: estás vestido de Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estoy cubierto con el manto de su justicia, estoy vestido de Jesús. ¿En el momento de qué? En el momento del bautismo. Porque ¿saben lo que pasa en el momento del bautismo? Y estoy hablando del bautismo bíblico, no estoy hablando del bautismo por aspersión, porque ese bautismo lo estableció, fue la tradición humana. El bautismo bíblico es un bautismo donde es una sepultura debajo del agua. Dios no podría haber escogido un mejor símbolo que el bautismo por inmersión como el momento oficial en que yo quedo vestido de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando yo soy bautizado, dice que yo muero con Cristo. Es decir, en el momento del bautismo, Dios me mira a mí como si yo hubiera muerto en esa cruz. Me incluye en Jesús, en la muerte que murió Jesús, y el Padre dice: tú moriste allá con Él. Pero luego dice que también resucito en Él a novedad de vida. Es decir, vivo en Él. Y ahora no solamente mi vida está cubierta por la vida de Él, sino que su muerte cuenta como si fuera mi muerte. Y ¿saben algo? La Biblia dice que si yo llegase a morir en Jesús, si yo llegase a morir habiendo enterrado mi vida en Jesús, habiendo vivido con Él y muerto con Él, la Biblia dice que Jesús me va a resucitar, porque dice en 1 Tesalonicenses 4 que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahora escuchen bien: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten que aquí dice en Gálatas 3, leímos en el versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cuándo es que llegamos a estar en Cristo? En el bautismo. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están ¿qué? Vestidos. Es decir, que cuando yo acepto a Jesús, si yo llegase a morir esta noche, yo no tengo nada de qué preocuparme, porque dice en 1 Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo van a resucitar. Y Dios no podría haber escogido un mejor símbolo que el bautismo por inmersión. Y ustedes dicen: ¿por qué no? Porque es el mejor símbolo que Dios podría haber usado para hablar de enterrar nuestra vida y resucitar a una vida completamente nueva en Jesús. Cuando yo salgo del agua, yo estoy vivo con Jesús. Yo aparezco ante el tribunal del Padre en Jesús, porque de Él estoy vestido. Y la muerte que yo debí morir, no tengo que morirla, porque en el bautismo morí con Él, ya Él murió por el pecado, y en el amado aparezco allá. Dios no puede haber escogido un mejor símbolo. Le explico por qué. ¿Cuántos aquí han visto un bautismo bíblico? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto un bautismo por inmersión? Muchos han visto un bautismo por inmersión. Aquí hay un bautisterio. Yo recuerdo, porque yo he bautizado en este bautisterio hace muchos años. Y recuerdo a algunas de las personas que tuve el privilegio de bautizar. Uno de los muchachos está ahora en los Estados Unidos. Les podría contar la historia. Era un drogadicto. Vivía en la calle. José Mejía. Ustedes saben de quién estaba hablando, ¿verdad que sí? Lo vi hace como un mes. Una historia fenomenal de cómo Dios cambió a ese muchacho de ser alguien que dormía en la calle, endrogado todo el tiempo. Y sin embargo, vino a unas conferencias que este servidor tuvo el privilegio de dictar y tuve el privilegio de bautizarlo. Y ahora es un ministro. Increíble lo que es la gracia de Dios. Tiene poder para transformar y cambiar a la gente. ¿Y saben lo que sucede en el momento del bautismo?
El pastor está parado y tiene el candidato al frente. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces el pastor sumerge a la persona debajo del agua. Ahora escuchen bien. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? Deja de respirar. ¿Qué hace usted cuando lo entierran si se llegase a morir? Deja de respirar. ¿Y qué pasa cuando la persona sale del agua? ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira nueva vida. Como Jesús murió y resucitó a novedad de vida. Cuando yo soy sepultado debajo del agua y dejo de respirar por un instante, simbólicamente estoy siendo sepultado con Jesús y salgo del agua, respiro de nuevo, estoy viviendo con Jesús y ahora Jesús comparece ante su Padre y dice: Padre, tengo un hermano y tengo una hermana. ¡Oh, qué glorioso! Y ahora son miembros de nuestra familia. ¡Qué ceremonia tan gloriosa! Esta ceremonia del bautismo para unirnos con Jesús. Quiero contarles una historia para concluir nuestro tema esta noche. Había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Era malo, malvado. 3 veces él relata su historia en el libro Hechos de los Apóstoles. Si ustedes leen esos 3 relatos que él da de su vida, dice que él perseguía a la iglesia de Cristo a donde quiera que la encontraba. Dice que agarraba a la gente y los echaba en la cárcel. Y cuando la gente mataba a los seguidores de Jesús, dice que él consentía, daba su voto de que fuesen muertos. Era un hombre asesino con un registro bien manchado. Él fue el cabecilla en el martirio del primer mártir cristiano, Esteban. En Hechos 7 dice que él estaba allí animando a la gente que le tirara las piedras a San Esteban. Y dice que la gente trajo la ropa y la colocó a los pies de Saulo. Es decir, él participó directamente en el asesinato de Esteban. Este gran hombre de Dios. Dicho sea de paso, Esteban se va a salvar. Porque la Biblia dice que miró al cielo, vio al Hijo de Dios y dijo: no les tengas en cuenta este pecado. Y luego dice: Señor, recibe mi espíritu. Y luego dice: se durmió. Y Saulo de Tarso, este hombre salvaje, emprendió un viaje a la ciudad de Damasco. Yo he tenido el privilegio de estar en Damasco en el año 2001, unos pocos meses antes de que los aviones se estrellaran con las Torres Gemelas en Nueva York. Un lugar muy interesante, Damasco, muy árido, muy seco. Y de verdad las calles son estrechas, como describe en el libro de Hechos. Y Saulo de Tarso iba en camino a Damasco porque había escuchado que había bastantes creyentes cristianos. Quería tomarlos y echarlos en la cárcel y probablemente matarlos. Y cuando estaba en las afueras de Damasco, dice que un rayo radiante del cielo lo tumbó. Cayó al suelo, dice la Biblia. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ahora enceguecido, dice: ¿quién eres? Yo no te estoy persiguiendo, no estoy persiguiendo a nadie en el cielo. ¿Quién eres tú? Y la voz le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y luego la voz lo mandó a que fuera a la ciudad de Damasco, a la casa de un hombre llamado Ananías. Porque Saulo debía encontrarse con Ananías, porque Ananías tenía que hacer algo especial con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía una vida manchada de pecado y era necesario que toda esa vida fuese sepultada en Jesús.
que su registro quedase limpio, que si él hubiera muerto en ese instante y hubiera comparecido ante el tribunal de Cristo, todos esos pecados que cometió hubieran quedado cancelados por haber recibido a Jesús. Note lo que dice en Hechos el capítulo 22 y el versículo 16. Hechos el capítulo 22 y el versículo 16. Ananías, hablando con Saulo, dijo esto: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Y bautízate y ¿qué más? Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué iba a hacer cuando se bautizara? ¿Iba a qué? A lavar sus pecados. Tenía muchos pecados que lavar, muchísimos pecados que lavar, pero se le dijo: levántate, ve. ¿Por qué te detienes? Responde, ve, bautízate, lava tus pecados. Y el Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol San Pablo. ¿Saben que yo me he puesto a pensar cómo sería de tremendo en el reino cuando se encuentre Saulo con Esteban? Porque Pablo también se va a salvar. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo se va a salvar? Sí. Dice en 2 Timoteo 4, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y Dios, yo sé que Dios me tiene reservado una corona, y no solamente de justicia, no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. Es decir, Saulo y Esteban, Pablo y Esteban se van a salvar. Imagínense ustedes ese encuentro. Me gusta a veces dramatizar. Viene San Pablo, Saulo caminando en una dirección, y del otro lado viene Esteban. Recuerden que lo último que vio Esteban era Saulo diciendo: tírenle las piedras, tírenle las piedras. Es decir, Esteban no sabía que Saulo se salvó. Ante la vista de él, Saulo era hombre perdido. Y ahora me imagino a Esteban mirando. Si no, debe ser que se parece. No puede ser. Tiene que ser que se parece, nada más. Y se acerca más. Y se le abren los ojos bien grandes. Y dice: ¿Saulo? No puede ser. ¿Saulo de Tarso? Sí, Saulo de Tarso. Yo también recibí a Jesús y también me salvé. Y me imagino ese abrazo de Saulo de Tarso con Esteban. Ese abrazo en el reino. Ya no hay rencor, ya no hay ideas de venganza, ya no hay ira, sino que Esteban está alegre porque ve que Saulo de Tarso ha lavado sus pecados y ha sido aceptado en el amado.